El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. La primera trompeta final. La primera trompeta final, y vamos a estar basados en Apocalipsis 8, versos 6 y 7. Mire cómo dice la palabra de Dios en este poderoso mensaje del libro del Apocalipsis, que es la base de nuestra meditación, de nuestro estudio. Dice así la palabra de Dios. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda la hierba verde. Hagamos una corta oración, es necesario. Necesitamos la guianza de nuestro Dios en cada una de las enseñanzas que vamos recibiendo. Él es el autor. Él es el autor de la palabra de Dios. Padre, gracias te damos. Gracias, Dios, por permitirnos leer tu palabra en esta hora. Te estamos rogando en esta hora, Dios, Dios eterno, que hiciste los cielos y la tierra, que por medio de Jesús nos has dado vida eterna. Te estamos rogando, Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Levanta, Señor, de cada corazón, Señor, una disposición para conocer más de ti. Y ayúdanos a practicar lo que vamos aprendiendo. Y ayúdanos también, Señor, a que podamos compartir con los que no conocen. Gracias una vez más, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Muy bien, miremos esta trompeta que vamos a identificar como un shofar. Generalmente vemos en las imágenes las personas que dibujan, que tratan de ilustrar. Podemos pensar en un shofar. El Señor usa el shofar. El vocablo que se usa aquí es salpix, dando a entender que es una trompeta, pero el sonido de una trompeta, pero no podríamos definir concretamente si es un shofar o si es un clarín de estos metálicos. En este caso serían de metal. Puede ser. En la Biblia la trompeta es importante porque avisa, advierte, da señal. La trompeta es usada por Dios como un símbolo importante que anuncia guerra, anuncia la llegada del rey, anuncia o llama al arrepentimiento. La trompeta entonces es un elemento importante en la profecía. Tenemos que observar cada uno de los elementos que el Señor ha dejado para que su pueblo conozca realmente qué es lo que viene para este mundo y para el pueblo de Dios y para aquellos que no son pueblo de Dios. Entonces, tenemos aquí la segunda tanda de juicios que Dios se dispone a derramar sobre la tierra. Observemos algunos detalles. Los sellos y las trompetas no son paralelos, porque son juicios diferentes, son distintos. Los sellos tienen que ver más con la política de este mundo, mientras que las trompetas tienen que ver más con la población incrédula, la tierra propiamente, y la maquinaria espiritual de maldad que se apropió de la tierra. Pensemos en algo. Dios necesita expulsar al enemigo, a Satanás, con toda su maquinaria del mal de este mundo, y de donde se ha enfrascado o se ha atornillado para tomar el control de la gente, de las almas, de la tierra, de lo que es de Dios. Dios tiene que hacer un lanzamiento de este ser maligno con
todos sus secuaces que vienen para destruir, matar, hurtar. En ese proceso de expulsión de este ser maligno van a pasar muchas cosas. Él no va a salir de manera amable. Este ser maligno no va a abandonar el planeta y todo lo que rodea el planeta, porque él no solamente el planeta Tierra, no lo va a abandonar de manera fácil. Por eso es que en algunas ocasiones es bueno que tengamos presente lo siguiente. Alguien me decía que Dios le había mandado, escuche esto porque yo sé que aprendemos y aclaramos incluso cosas, conceptos que en algunos casos están equivocados. Esta persona me decía que Dios le había mandado a reprender un principado de las tinieblas en X ciudad, en X población, y que esta persona había visto cómo ese principado, después que la persona lo reprendió en el nombre de Jesús de Nazaret, el principado fue destruido. ¿Sabe qué? El Señor Jesús nos mandó a expulsar demonios en su nombre. Y esta es una enseñanza que veremos con más detalles otro día. El asunto es que Jesús nos ha dado poder para expulsar demonios, entidades espirituales de maldad que operan en las personas para dañar. Pero hablar de un principado ya son palabras mayores. Eso es como si una persona, hablando en términos naturales, como si una persona, un individuo, se parara frente a la Casa Blanca, que es la casa de gobierno de Estados Unidos, y desde allí ordenara que todo el personal de la Casa Blanca saliera y fueran arrestados y fueran llevados a una cárcel. Eso es imposible, porque cuando hablamos de la Casa Blanca hablamos de que allí está la persona principal, digamos el príncipe políticamente hablando de esa nación. Y el príncipe de esa nación es el jefe de las fuerzas militares, de la armada, de todas las fuerzas públicas que tiene ese país. Entonces, ¿cómo va una persona a echar fuera a un príncipe como el presidente de los Estados Unidos? Estoy hablando en términos naturales, literales. Bueno, si trasladamos esa misma enseñanza a lo espiritual, es absurdo. Ya usted está, me imagino que usted se ha dado cuenta. Decir entonces que una persona puede echar a un príncipe de las tinieblas, eso es absurdo, mi hermano. Eso no es correcto, además de ser peligroso. Los príncipes de las tinieblas no son autoridades pequeñas, son poderes de las tinieblas que tienen a su cargo ejércitos demoníacos. Bien, entonces, expulsar a Satanás con todos sus príncipes, sus gobernadores de las tinieblas, sus potestades de la tierra, este es un trabajo para el Señor. Esto lo va a hacer Dios. Sí, Señor. Ningún hombre puede hacerlo. Lo que nosotros podemos hacer de manera limitada por el mismo Señor, porque el hombre no puede, el hombre no tiene ninguna fuerza contra un demonio. El hombre lo que puede hacer es echarlo en el nombre de Jesús de Nazaret, y si tiene habitando al Espíritu Santo en su vida. De lo contrario, el hombre no puede hacer nada contra una entidad espiritual de maldad. Después de aclarar esto, entonces repasemos. Este juicio que comienza con la primera trompeta va a tomar la tierra, la va a estremecer, la va a despeñar. Ya han habido juicios terribles, ya hubo un terremoto en una escala enorme. Ahora viene la destrucción de elementos importantes en la tierra, que Dios mismo creó, pero que Satanás tomó para su uso personal. Entonces, la naturaleza ha sido usada por Satanás. Esto es algo que no lo podemos negar, borrar, es una realidad. Cada uno de los personajes que en la historia se encarga del agua, del viento, de la tierra, del mar, etc., son demonios. No son ángeles de parte de Dios. La tierra fue entregada al hombre, pero el hombre la perdió por causa de su desobediencia. Por lo tanto, lo que viene ahora
es una limpieza. Y en esta limpieza van a sufrir árboles, la hierba verde, todo tipo de hierba, todo tipo de plantas, y incluyendo los animales. Aunque no están mencionados aquí, sabemos que muchos animales viven en el campo, en los montes, etcétera, etcétera. Veamos dos explicaciones proféticas acerca de la primera trompeta que va a sonar y que no es la trompeta que va a escuchar la iglesia cuando sea arrebatada y llevada por el Espíritu Santo al cielo. Esta es una trompeta de juicio. Es una trompeta para destruir, para enjuiciar las potestades del mal que están aquí entronadas en el planeta Tierra. Entonces miremos primero, ¿por qué la hierba verde? ¿Por qué la hierba verde? Porque las propiedades originales se degeneraron. Hoy vemos que la hierba, lo que son los árboles, no son lo que Dios hizo al principio. Usted me dirá, pero si nosotros no vimos lo que Dios hizo al principio, pero sabemos que era bueno, era perfecto. Eran árboles, plantas medicinales, alimentos exquisitos. No existía la maleza, no existía ese monte malo que crece y que los que siembran alimentos tratan de desarraigar, y constantemente está esa hierba mala, como también la conocemos, de todo tipo, algunas venenosas, otras arropan y destruyen aquello que sí se puede comer, que es bueno. Un buen ejemplo podría ser la parábola que Jesús narra acerca de la cizaña y el trigo. Fíjese que la cizaña crece junto al trigo. Es una parábola y tiene un mensaje espiritual, pero está basada en una realidad que se veía en los tiempos de Jesús y siempre se ha visto. La maleza, la hierba mala siempre va a tratar de atacar la hierba buena, las plantas buenas, las plantas que el hombre necesita. Si nosotros vamos a un campo, vamos a un monte, lo que vamos a ver en ese verdor que se ve son plantas de todo tipo, pero generalmente plantas malas, no se pueden comer. Algunos árboles producen un fruto que es no comestible o que es venenoso. Así que la creación en sí, lo que es la planta, los árboles, la hierba verde, se degeneró. Mire lo difícil que es conseguir ciertas plantas que sí son medicinales y que ayudan. No crecen en cualquier lugar, mientras que la maleza sí crece en cualquier parte, de una manera rápida, sin cuidado del hombre. Esa es una indicación de que efectivamente el pecado entró en la humanidad, entró en el planeta. El pecado no es solamente infringir la ley de Dios, el pecado significa muchas cosas. El pecado también significa todo aquello que viene del mal. Dios no hizo la maleza, esa hierba mala que daña a los cultivos. Dios no hizo eso así, se dañó. Porque Satanás se apropió de esa hierba mala, de esa planta que no deja progresar lo que sí queremos que progrese, para que nos alimente, para que nos ayude, etcétera, etcétera. Entonces, Dios va a barrer el planeta, digamos así. Dios lo va a limpiar, porque Satanás ha tomado gran parte del control de toda esa hermosa creación que Dios había hecho al final. Entre otras cosas, el hombre ha decidido adorar la creación más que al Creador, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. En este caso, vamos a incluir en esas criaturas a los árboles, la hierba verde. Y esto pasó. Llegó un momento en Israel en que se adoraba a una deidad que representaba todo lo que eran los árboles y la hierba. Pero miremos un poquitico más aquí. Además de todo, antes de ver la adoración a los árboles, nos dice la palabra que Dios le dejó al hombre directrices claras de cómo cuidar los árboles, de cómo cuidar la hierba para su sustento.
Una indicación muy clara está en Levítico 25 que dice: 6 años trabajarás y sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. O sea, cada 7 años la tierra debía descansar. Ese es el año sabático, el año en que la tierra debía tener un tiempo de descanso. Y era cada 7 años. Para Dios el Shabbat es algo importante. No es solamente el nombre de un día de la semana. Cada 7 hay renovación. Cada 7 hay replanteación. Cada 7 años. En este caso, la forma como Dios le da un respiro a las plantas, a los árboles, es dándoles un tiempo de descanso y un tiempo de un año, 360 días, para descansar. Digamos que Israel trató de guardar este mandamiento, pero las demás naciones no. Hoy vemos cómo el hombre ha contaminado la creación de Dios, a tal punto que ya existen frutas o árboles que no pueden procrear por sí mismos, sino que mediante la ciencia, mediante los injertos, mediante la intromisión humana, es como las plantas pueden dar un fruto. Ya vemos, por ejemplo, el mango ya no viene con su semilla, el melón ya no viene con su semilla, y en muchos casos la ciencia agrícola ha hecho que el hombre delimite. Ya no se pueden sembrar ciertas semillas. Estaba mirando hace algún tiempo cómo el gobierno estaba inspeccionando las semillas que los campesinos estaban usando. Y les dijeron: no, ustedes ya no pueden comprar, ustedes ya no pueden sembrar más las semillas que ustedes tienen, esas que ustedes toman de la cosecha anterior. Ustedes ahora van a tener que comprar la semilla para el sustento, para la venta, para el comercio. Se la van a tener que comprar el gobierno. Mira hasta dónde ha llegado la situación. El gobierno ha producido, gracias a la manipulación genética de las plantas, ha producido semillas que se siembran una vez. Pero después que la semilla germina, la planta crece, no tiene semillas. ¿Qué tiene que hacer el campesino o la persona interesada en sembrar? Tiene que volver a comprar. Porque supuestamente esa semilla ha sido modificada, ha sido tratada para que las plagas no la afecten, para que no haga daño, para que no enferme. Cuando las semillas que hizo el Señor en su misericordia han sido malas. Hablando de las semillas que son para el alimento humano, el alimento de todos nosotros. Pero fíjese cómo el hombre, de manera atrevida, ha metido la mano en lo que es la plantación de nuestros alimentos, de aquello que nos ayuda día a día, el pan diario de cada día. Entonces, esto Dios lo ha permitido, pero eso no es su voluntad. ¿Por qué el hombre ha hecho esto? Bueno, porque la tierra dejó de producir. La tierra dejó de dar lo que naturalmente fue diseñada para dar. Así que el hombre prácticamente ha forzado a la tierra a que la tierra produzca, a que la tierra dé más allá de lo que puede dar. Pensemos en algo. ¿Usted cree que los nutrientes que tiene, por ejemplo, un tomate en el día de hoy son los mismos nutrientes que tenían los tomates en el tiempo de, digamos, Abraham, Moisés? Estoy segura que no. Unos arqueólogos encontraron semillas antiguas de tomates, por eso doy el ejemplo, y las sembraron. Increíblemente, también otras semillas se encontraron y todas germinaron. El tomate que produjo la semilla que encontraron tenía muchos pliegues y era un tomate grande, enorme. No como los tomates de ahora, que son tomates tratados y que están alterados genéticamente, que tienen, de pronto, pues no sabemos a qué sabían esos tomates antiguamente, pero
estoy segura que tenían que ser superiores a los tomates que se producen hoy en grandes cantidades para suplir a toda la población. Así que el juicio viene juicio, porque el hombre no ha sabido cuidar. El hombre ha querido depender de otros medios para su sustento y no de Dios. En segundo lugar, Dios determina el fin del culto a la fertilidad mediante el juicio de la primera trompeta. Dios determina el fin del culto a la fertilidad. Observe usted que Dios el tercer día hizo la hierba. Y mire lo que le dice Dios al hombre. He aquí os he dado toda planta. He dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ese es el alimento que Dios especificó para Adán y Eva y para toda la generación. Pero para el hombre eso no fue suficiente. El hombre quería más. El hombre distorsionó el fruto. El hombre ha dañado la tierra, la ha exprimido, y aún así la tierra sigue produciendo, pero no con la calidad con que Dios inicialmente le ordenó a la tierra dar alimento para el hombre. El hombre quiere sustento, pero no lo quiere de la mano de Dios. ¿Por qué? Porque el sustento que viene de Dios demanda vivir en santidad. El sustento que se recibe de la mano de Dios demanda que reconozcamos que Dios es el origen, el creador, el sustentador de nuestras vidas. Y los hombres se han alejado. Han preferido depender de otros métodos para seguir produciendo comida y forzar la tierra sin descanso a producir alimento para no depender de Dios. Hoy nosotros vemos que la gente no tiene una viña en su casa. Podría decir que son muy pocas las personas que pueden vivir de sus propios cultivos. Hoy todos, hablando en términos generales, dependen de los cultivos que producen ciertos grupos. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cada uno siembre lo que va a comer, disfrute lo que siembra y que cada uno pueda compartir. Pero bueno, todo lo que vemos en el día de hoy, aunque así no fue planeado por Dios, Dios sí va a intervenir ahora. Y eso lo estamos viendo aquí en esta primera trompeta. Es precisamente un árbol el lugar de enseñanza en el que Dios reunía a Adán y a Eva. Génesis capítulo 3 nos habla de cómo Adán y Eva cayeron precisamente frente a un árbol. El árbol del que no debían comer. Dios le enseñaba a Adán y a Eva en un árbol al que llamó el árbol de la vida. Allí ellos recibían instrucción. Ese árbol de la vida no está aquí en la tierra. No está donde algunos piensan que están y han ido incluso a buscarlo. No, no está. Ese árbol ahora mismo está en la ciudad de Jerusalén, la nueva Jerusalén, la que descenderá del cielo cuando el Señor venga. Así dice la palabra de Dios. Allí hay un árbol enorme, sembrado, que produce 12 frutos. Ese árbol produce un fruto que da sanidad a las naciones. Sanidad en el sentido no de que sane de enfermedades, porque hablamos de un fruto que lo que hace es prolongar la vida. Pues nosotros no somos inmortales, o somos inmortales más bien, no somos eternos. Así que es un árbol, fíjese, es un árbol en el que Dios le enseña a Adán y a Eva. Y es un árbol el que el Señor también les prohíbe que toquen, que coman de ese árbol. Pero ellos llegaron y ellos comieron de ese árbol. Dice el Señor, Dios convirtió los árboles para el uso del hombre, pero el hombre convirtió a los árboles
como una especie de Dios. Comenzaron a hacer de los árboles su objeto de adoración. La Biblia nos dice, por ejemplo, aquí en Jeremías capítulo 10, verso 3, que los hombres cortan un árbol, lo adornan con cosas doradas, plateadas, y le dicen, tú eres mi Dios. Eso está ahí en Jeremías capítulo 10. Y dice el Señor, es una costumbre de las naciones paganas adorar un árbol adornado con figuras doradas, figuras plateadas, y pensando que ese árbol es el que va a prodigarles el alimento y todo lo que necesitan. Ese árbol tenía un nombre, el árbol de Acera. El árbol de Acera era adorado en Israel y en todas aquellas naciones paganas que rodeaban a Israel. ¿Quién era Acera? Acera era un árbol, exactamente un árbol cortado. En algunas ocasiones le colgaban adornos. Ese árbol lo pusieron en Israel, lo pusieron dentro del templo. Y es lo que parece que el profeta Ezequiel llama la imagen que provoca celos. Eso está en Ezequiel capítulo 8. Era un árbol. Porque era la forma de ellos decir, tenemos aquí una representación de la madre naturaleza. Lo que antes se llamaba Acera, hoy llaman la madre naturaleza. Y esa madre naturaleza llamada Acera en ese entonces era adorado. ¿Por qué? Porque ellos decían, es que son los árboles los que nos dan la provisión, no es Dios. Ellos adoraban el árbol. Cada vez que una familia, por tradición, por desconocer la palabra de Dios, pone un árbol en su casa y lo adora, está exactamente practicando lo mismo que Israel practicó, y es el motivo por el cual Israel fue llevado cautivo, castigado bajo juicio por su idolatría. Porque esa imagen provocaba celos al Señor y todavía sigue hasta el día de hoy. Lamentablemente hay gente que no quiere aceptar lo que dice el texto bíblico, pero lo que dice la palabra de Dios es real y debe ser vivo y debe ser eficaz hasta el día de hoy para cada corazón. Dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 10, así ha dicho Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Cortan un árbol del bosque y las manos del escultor lo labran con la azuela. Lo adornan con plata y oro, lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee. Entonces, ¿qué hacían ellos? ¿De qué manera la hierba verde, los árboles, pueden dar fruto? Tiene que haber lluvia. ¿Y quién dirige la lluvia? Bueno, debe ser Dios. Pero ellos no dijeron eso, ellos dijeron, las lluvias las controla otra deidad. En ese entonces era Baal. Y hay diferentes dioses, de acuerdo a la cultura, en la que confiaban estas personas para que esta deidad masculina inseminara o fecundara en la tierra, que era Acera. De esta forma, el culto a Baal hacía parte de su ritual actos sexuales. Y esos actos sexuales, supuestamente, en la creencia de ellos, esto promovía las lluvias, y las lluvias hacían que la tierra produjera árboles y hierba verde. Así que esta primera trompeta que está tocándose aquí, esta primera trompeta es la terminación del culto a la fertilidad. Porque eso era lo que era un culto a la fertilidad. Y todo aquello que promovía este culto debía ser o tendrá que ser destruido. Hay diferentes dioses. Hoy estábamos viendo en el estudio que estábamos haciendo acerca de las culturas de algunas regiones aquí cerca de nuestra ciudad, cómo la tradición les ha enseñado
a ofrecer ciertos rituales al sol, ciertos rituales a la lluvia y rituales hacia el río. Estamos hablando de poblaciones acá cercanas a nosotros, como Malambo, Galapa, etcétera, donde incluso el escudo que identifica a la región muestra cómo se le rinde culto al sol y a estas entidades en vez de mostrarle culto al Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque para ellos hay que adorar la planta, hay que adorar la tierra, no al que hizo la planta y la tierra. Israel cayó en ese engaño. Por eso la historia de Elías. Usted conoce la historia de Elías seguramente. Elías oró para que no lloviera y no llovió durante 3 años y medio. Cuando Elías dio la orden de que lloviera, nuevamente llovió. Y todo esto para mostrarle a Israel que el que da la lluvia no era Baal, es Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, el pueblo en ese entonces parece que entendió, pero ellos siguieron y siguieron en esa idolatría a tal punto que el Señor los dispersó. El reino del norte de Israel fueron llevados cautivos por los asirios y dispersos en muchas diferentes naciones que estaban bajo el control de los asirios. Entonces, si nosotros no logramos, no aceptamos más bien el hecho de que es Dios el que nos da el pan diario, de que Él es el único digno de adoración y no ningún Baal. Hoy Baal está representado de otra forma. Hoy tenemos a Acera de otra forma, pero la adoración continúa. Estábamos viendo, fíjese usted, cómo se repite la historia, dice el libro de Eclesiastés, que no hay nada nuevo bajo el sol. Bien, en varios conciertos que se han realizado en diferentes partes de Estados Unidos, han hecho una especie de dramatización en la que invocan a Baal, literalmente el nombre Baal, y entra un enorme toro que está guiado por una maquinaria, y esa maquinaria que viene movida por personas, claro, hacen que ese toro sea adorado, le hacen un culto como el que le hacían en Israel a Baal, y eso no fue el siglo pasado, eso fue apenas hace unos años. ¿Por qué? Porque ellos no creen que es Dios el que hizo los cielos y la tierra. Ellos creen que es Baal y su consorte Acera. Eso es lo que Dios va a destruir, porque ese sistema de adoración a la fertilidad no es solamente en Israel, o no se vivió en Israel en ese entonces. ¿Usted ha investigado a qué deidad en su tierra, en su nación, le rinden adoración porque le tributan o le dan el crédito de la siembra, la cosecha, las lluvias? En X lugar contratan a una persona que supuestamente hace llover. Hay una canción, por cierto, de nuestro hermano Richie Ray que dice que hay una persona, un varón, al que le decían va a llover. Va a llover, va a llover, es la expresión, pero le decían va a llover, porque lo llamaban para que él invocara a ciertos espíritus y esos espíritus hicieran que lloviera. Y de esa forma ellos tenían entonces su lluvia para sus cultivos. Todavía hay lugares donde se hacen ritos. Todo aquello que no reconoce al Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que nos ha dado a su Hijo Jesús de Nazaret en rescate, todo aquello que se desvía de la adoración al Dios verdadero, todo eso es idolatría, paganismo, culto a la fertilidad. Y eso va a ser destruido. La primera trompeta va a sonar precisamente para destruir el culto a la fertilidad. Este juicio entonces destruirá todo. Pareciera por momentos, pero ¿cómo Dios va a hacer eso? Sí, Dios también envió el diluvio. Dios también permitió que el diluvio arrasara con todo lo que había en la tierra. Es que pensemos en algo.
El pecado como lo enseña la Biblia, es muy malo, es dañino, contamina, mancha, daña, degenera. Por eso es importante para el ser humano reconocer su condición de pecador, nuestra condición de pecador. Llegar a Dios, y Dios en su misericordia, si hay un corazón arrepentido, Dios va a perdonar. Y no solo perdona, Dios nos promete ser regenerados de adentro hacia afuera, porque lo que el pecado hace es muy malo. Pero Dios, Él está dando nuevas oportunidades para todas aquellas personas que siembran, que dependen de alguna cosecha, que viven de la siembra y la cosecha, que su especialidad es la agricultura. Aprende a depender del Señor. Aprende que Él es el que hizo el árbol y la hierba verde. Y es Él el que le va a poner fin. No porque Dios quiera destruir su creación, sino por todo lo que hemos dicho. Satanás se apoderó de lo que Dios hizo y ha hecho que el hombre se desvíe. Hoy la comida se bota por montones en diferentes partes. Incluso estuve viendo una noticia acerca de que en un país europeo hay una ley que obliga a todos los almacenes, restaurantes, a tomar la comida que no van a usar o que se dañó de alguna forma, que no es apta para la venta, y que la ofrezcan en lugares donde hay gente esperando un plato de comida, porque no tienen cómo comer, cómo vivir. Dios quiere sustentar su creación. Dios quiere dar de comer al hombre en abundancia, pero el hombre tiene que volverse a Dios. Así como lo hizo Elías. Elías hizo que Israel se volviera al Señor. Y todos los sacerdotes de Baal y Acera quedaron avergonzados ese día. Debe haber una decisión firme de depender de Dios y no de las estrategias que el hombre pueda tener para que la tierra dé más de lo que puede dar. La tierra va a ser regenerada. Una de las cosas que la Biblia nos enseña es que el planeta gime. El planeta está gimiendo. Romanos capítulo 8 nos dice que el planeta gime. El planeta no quiere ser sometido a ese esfuerzo al que está siendo sometido, dice la Biblia, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y ahora está con dolores de parto. En otras palabras, si el planeta pudiera hablar, si el planeta pudiera ser escuchado por nosotros, diría: sujétense al que me hizo, sujétense al Dios que me hizo, no me hagan daño. Hay un juicio también descrito en el libro del Apocalipsis para todos aquellos que destruyen la tierra. Tendrán que dar cuentas y habrá juicio para ellos, porque no cuidaron el planeta que Dios nos ha dado. Tenemos que depender de Dios. Fíjese cómo dice el Padre Nuestro. Dice: danos hoy el pan nuestro, o danos el pan nuestro de cada día. ¿Qué quiere decir eso? Dios está dispuesto a suplir el alimento diario, pero el hombre no quiere el alimento diario. El hombre quiere el alimento del mes, del año, de la década, para no tener que preocuparse por tener que pedirle a Dios alimento. Dios quiere sustentarnos día a día. Pero hoy vemos cómo la producción de alimento está desbordada. Hay leyes que tratan de regular, pero aún así no funciona. ¿Por qué? Porque el hombre le dio la espalda a Dios. El hombre le está rindiendo culto a sus estrategias de cultivo en vez de volverse al Señor. Es tiempo de volvernos al Señor como nación, como pueblo, y depender de Él, porque esta primera trompeta va a sonar. Uno de los juicios o de las características de este juicio es que va a ser destruida mediante granizo.
granizo y fuego mezclados con sangre. ¿Cómo destruyó Dios gran parte de la economía de la producción de Egipto? Precisamente con granizo y fuego. Dice la Biblia que uno de esos juicios fue ese. Cayó del cielo, cayeron grandes bloques de hielo y todo fue destruido. Egipto quedó prácticamente sin economía. Destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Así nos dice el Señor a través del libro del Éxodo. Y es lo mismo que va a pasar ahora, pero no en una nación. Esto va a pasar a escala mundial. Esto va a suceder. Esto es profecía bíblica. No ha sucedido. Va a suceder. Hagamos una oración. Y vamos a hacer un compromiso de depender de Dios. Ese pan nuestro de cada día va a llegar, pero si dependemos de Él. Depender de Dios implica creer en Él como dice su palabra. Creer en Él como Él dice en su palabra. Hagamos una oración. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que nos permites vivir. Gracias por tu misericordia. Estamos comprometiéndonos ahora, Dios, a depender de ti, para que tú nos des el pan de cada día. Nos comprometemos a vivir como tú dices en tu palabra. Ayúdanos, Señor. Perdona, Señor, a todos aquellos que han olvidado lo que tu palabra dice con respecto a cultivar a los árboles, a las plantas. Perdona, Señor. Y por tu gran misericordia y por tu gran amor, ayúdanos, Señor, a entender que lo que tú has profetizado, lo que tú has dicho en tu palabra, se cumplirá tal cual. Y que esa trompeta sonará ese día, Señor. Pero aquellos que estamos en Cristo Jesús, no lo veremos, pero lo estamos anunciando para que otros crean y sean librados de ese terrible día. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad de conocer lo que dice tu palabra. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.